¿Cómo iniciarte al lettering? Materiales que necesitarás: rotuladores Lyra Aqua Brush Duo, bloc de lettering Canson para rotulador, pincel Giotto serie AR 500 Taklon del número 4 y agua. En este taller te enseñaremos algunas técnicas básicas para aprender lettering, es decir, el arte de dibujar letras, utilizando los rotuladores Lyra Aqua Brush Duo, ideales para esta técnica. Los rotuladores Lyra Aqua Brush Duo ofrecen una amplia gama de 36 colores mezclables entre sí. Se pueden adquirir individualmente o en estuches de 12, 24 o 36 rotuladores. Por un lado, el rotulador tiene una punta tipo pincel muy flexible, ideal para hacer esos trazos finos y gruesos tan característicos del lettering, en función de la presión que ejerzas con el rotulador. Y por el otro lado, tiene una punta fina que va muy bien para realizar líneas muy precisas. Además, la tinta de estos rotuladores es acuarelable, por lo que si aplicas agua en la tinta conseguirás un efecto acuarela, que te permite difuminar, hacer mezclas de colores y degradados. Antes de empezar a dibujar letras, es muy importante saber coger bien el rotulador. Cógelo un poco más arriba que normalmente para poder hacer trazos anchos con toda la superficie del pincel y un poco en horizontal para poder manejar mejor el tipo de presión que quieras hacer sobre el papel. Si aprietas el rotulador, tienes un trazo más ancho y con menos presión el trazo es mucho más fino. Para hacer lettering se ha de ir jugando con los grosores, para conseguir hacer las letras y las formas que quieras. Lo más importante en lettering es saber que el único trazo que ha de ser ancho es el que baja, y que los trazos horizontales y hacia arriba son finos. El papel ideal para utilizar con estos rotuladores tiene que ser lo más liso posible y satinado, o de alto gramaje, para que el rotulador no se frene y resbale mejor. El bloc de lettering Canson para rotulador es el ideal y el que vamos a utilizar. El lettering requiere mucha práctica y aplicar algunas técnicas básicas. Con la punta del pincel, primero practica el trazo fino que debes hacer de abajo hacia arriba. Luego, practica el trazo más ancho que debes hacer de arriba a abajo y ejerciendo mucha más presión sobre el papel. Finalmente, practica la curva, subiendo en fino y bajando en grueso, y la curva, bajando en grueso y subiendo en fino. Trabaja cuantas más veces mejor estos 4 trazos antes de iniciarte con las letras. Para iniciarte con las letras debes saber que no todas las letras tienen la misma dificultad. Por eso te recomendamos que empieces por las más fáciles, como la I, la J o la T. Al principio, lo mejor es ir parando a la hora de dibujarlas y no hacerlas con un trazo seguido. Es decir, por ejemplo, para hacer estas 3 letras debes subir con un trazo fino, parar y bajar con un trazo grueso. Las letras que son un poquito más difíciles son las que tienen algún círculo, como la B, la D, la G o la A, entre otras, y requieren un poquito más de práctica. Trabaja las letras con un cabo de entrada y salida de trazo fino para que después te cueste menos unirlas para formar palabras. Puedes practicar las letras un poco por separado, o puedes practicarlas también haciendo palabras directamente, teniendo en cuenta lo que te hemos explicado. Ahora vamos a escribir, por ejemplo, Lyra Aqua Brush Duo. Empezaremos escribiendo Lyra, juntando 2 tintas para que veas qué bonito queda. Como la tinta es acuarelable, lo puedes hacer sin problema. Pinta una superficie impermeable como un plástico, con el color más oscuro, para dejar la tinta y poderla tomar con la punta del rotulador más clarito. De esta manera, juntas las 2 tintas para poder pintar con la mezcla de los 2 rotuladores a la vez. Como la tinta es azul sobre el amarillo, cogerá un tono verdoso. También puedes juntar las 2 tintas pintando directamente la punta de pincel del rotulador con el que vas a hacer el lettering. Verás que con el rotulador irás haciendo el degradado y se va perdiendo el color que has añadido. Escribiremos ahora la palabra aqua, de un solo color. Para escribir palabras en minúscula, siempre debes adelantarte un poco a la siguiente letra que vas a escribir. Alarga el final de la letra A pensando que después irá la Q
y así sucesivamente. De esta manera te quedarán las letras bien unidas. Sigue con la U y la A alargando siempre el cabo final y haciendo los trazos de subida en fino y los de bajada en grueso. Ahora vamos a escribir con el rotulador naranja la palabra brush, pero con el efecto que las letras bailen un poco. Para hacerlo, escoge alguna letra de la palabra y alarga hacia abajo el final por debajo de lo que sería la línea base. Por ejemplo, alargaremos la S, la R y la H. Cuando escribas otras palabras, debes pensar antes qué letras vas a alargar para que queden bien unidos los trazos. Y haremos ahora un degradado mezclando la tinta con un poquito de agua con un pincel. Pinta con un color de la gama, por ejemplo el rojo, la parte superior de cada letra de la palabra brush y con el pincel mojado muy poquito en agua, haz un degradado hacia el naranja de la parte inferior. Te recomendamos que hagas letra por letra para que no se seque la tinta. Te quedará mucho mejor. Y por último, para escribir la palabra dúo, te enseñamos la particularidad de estas dos tintas que puedes trabajar como si fueran acuarelas. Pinta con el rotulador nuevamente sobre una superficie impermeable y con el pincel mojado con agua, coge un poco de la tinta. Esta tinta funciona como si trabajases con acuarelas. Con el pincel puedes ir dibujando las letras y acabando de rectificar para que te queden unas letras bien bonitas. Y estas son algunas de las técnicas básicas que puedes aplicar en todos tus mensajes de lettering. Puedes acabar de decorar tus mensajes con algunos trazos o corazoncitos. Practica, prueba, descubre y pon la imaginación. Seguro que en poco tiempo conseguirás láminas preciosas. Si te ha gustado, dale un like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.